Bueno, vamos a hablar de síndrome de obstrucción laringia, de sus características más importantes, sus generalidades y de aquellas patologías más relevantes que pueden generar este síndrome. Bueno, la etiología es muy variada, puede ir desde malformaciones congénitas, causas inflamatorias, infecciosas, cuerpos extraños y también la patología tumoral. Bueno, es muy importante poder diferenciar a través de la clínica lo que es una obstrucción respiratoria alta de una obstrucción baja. El síndrome de obstrucción laringia presenta tres características fundamentales, que son la disnea inspiratoria, el estridor, que es el ruido que realiza el paso del aire al pasar por la laringe que se encuentra estrechada, y el descenso inspiratorio de la laringe. Esto se acompaña de otros signos y síntomas, pero que son más generales del cuadro obstructivo respiratorio general, como pueden ser la cianosis, la disnea, el aleteo nasal, etc. Pero lo que es característico del síndrome de obstrucción laringia son estos tres signos y síntomas que recién nombramos. Bueno, cuando la obstrucción respiratoria es alta, o sea, de la laringe hacia arriba, por lo general se produce una disnea de tipo inspiratoria, mientras que cuando el origen obstructivo es más bajo, como por ejemplo puede ser una crisis asmática o cualquier patología traqueobronquial, por lo general la disnea tiende a ser más expiratoria. Bueno, es muy importante luego conocer los signos y síntomas que genera la patología laringea según a qué nivel de la laringe se encuentra el compromiso. Cuando la afectación es glótica, o sea, las cuerdas vocales, siempre va a haber disfonía. En cambio, cuando la afectación es supraglótica, por encima de las cuerdas vocales, por lo general la voz no es difónica, pero suele haber disfagia, que es el síntoma fundamental de la supraglotis. También puede haber otros signos y síntomas en supraglotis, como por ejemplo carraspeo, una voz apagada o gangosa, pero no hay disfonía cuando la patología es supraglótica, y es un concepto importante. Mientras que cuando la patología es subglótica, va a generar una disnea sin disfagia, sin disfonía. Por lo general esta disnea es tardía, o sea, es cuando la patología ya está muy avanzada. Bueno, el método de diagnóstico por excelencia es la videoendoscopía laringia, ya sea con un fibroscopio flexible o con un endoscopio rígido, que ha reemplazado en los últimos años a lo que es la laringoscopía indirecta con espejo de García, que sigue siendo es un método de diagnóstico inferior a la que mencionaba. La laringoscopía directa, que se usa con el laringoscopio rígido, se utiliza en el quirófano para hacer biopsia o microcirugía de laringe. Tenemos también la radiografía simple, que se utiliza muy poco, y la tomografía y la resonancia magnética se usan más que nada en la estadificación de patología tumoral. Bueno, la videoendoscopía laringea puede realizarse con un fibroscopio flexible, como se ve en la imagen de la izquierda, o un endoscopio rígido, como se ve en la imagen de la derecha, y la imagen que arroja es la que está en el cuadro inferior. Bueno, dentro de las patologías laringeas más importantes, tenemos que mencionar las que generan un estridor laríngeo congénito. Entre ellas, la más frecuente es la laringomalacia, que es por lejos la más frecuente, y siempre se plantean diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías laringeas congénitas, como son la estenosis subglótica, la parálisis referencial, el angioma subglótico, las neuronas laringeas, los arcos vasculares, la papilomatosis laringea y la laringocelia. Bueno, existen diferencias anatómicas entre la laringe en adulto y la del neonato, y esto repercute en la sintomatología de algunas patologías, por ejemplo,
la laringitis en el adulto va a generar una disfonía por lo general porque el sitio más estrecho de la laringe es el plano glótico, donde están las cuerdas vocales, mientras que en el neonato el sitio más estrecho de la laringe es la subglotis, por lo cual cuando se produce una laringitis, por lo general se produce una inflamación de esta región, de la región subglótica, que va a generar el llamado falso Krupp, con una tos perruna, seca y por lo general sin disfonía. Bueno, este es un cuadro orientativo cuando el estridor del neonato es inspiratorio y ocurre alrededor de la semana, nos orienta más hacia una laringomalacia. Cuando en cambio ocurre cuando apenas nace el chiquito, en el primer día uno piensa más en una parálisis de cuerda vocal, en una hendidura laringia, mientras que cuando la patología ocurre un poco más tardíamente, luego de los 2 meses, uno puede pensar más en un angioma subglótico o una estenosis subglótica congénita, aunque esto depende mucho del grado de estas patologías, ¿no? Si son leves y si son más severas. Bueno, como mencionábamos, la laringomalacia es la laringopatía congénita más frecuente. Es una laxitud exagerada del tejido supraglótico que se colapsa en inspiración, por lo cual el estridor es inspiratorio, pero no está presente desde el nacimiento, sino que ocurre por lo general después de la semana, de los 10 días, y es bastante característico que va cambiando según la posición del chico. Realmente respira mucho peor boca arriba porque la epiglotis se va hacia atrás, mejoran boca abajo y de costado. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, se puede confirmar con una nasofibroscopía, esto no siempre es necesario, y es muy importante saber que es una patología autolimitada, por lo cual se toma una conducta expectante y tratamiento de sostén, excepto que el chico no suba de peso, o sea que el esfuerzo respiratorio que tenga le impida subir de peso, y bueno, ahí en algunos casos se deben considerar algún tipo de tratamiento, ya sea una pequeña cirugía o una traqueostomía, que por supuesto siempre se trata de evitar. Bueno, aquí se ven unas típicas imágenes endoscópicas de la laringomalacia con una epiglotis acartuchada, como se ve sobre la derecha, y que se colapsa en la inspiración. Bueno, la laringomalacia, como decíamos, plantea un diagnóstico diferencial con las otras laringopatías congénitas. Se destaca la parálisis de las cuerdas vocales, que la vamos a diferenciar porque va a tener un llanto débil, sobre todo cuando es unilateral, y este llanto débil está desde el mismo nacimiento del chico, desde el primer día. También puede ser bilateral, aunque es más rara. Cuando es bilateral sospechamos que es una patología central. Son anitos que muchas veces terminan traqueostomizados, sobre todo cuando la parálisis es bilateral. Pero uno trata de ir esperando porque muchas veces, sobre todo las parálisis unilaterales, puede ir mejorando. Otro diagnóstico diferencial se plantea con la estenosis subglótica, que va a generar un estridor bifásico y disnea, por supuesto, con un llanto normal. En la estenosis subglótica, la radiografía de perfil de cuello para partes blandas suele ayudar, pero suele hacerse una nasofibroscopía para confirmar el diagnóstico. Tanto el grado de disnea como, por supuesto, el tratamiento dependen muchísimo del grado de estenosis. Cuando la estenosis es leve, muchas veces pasa desapercibida, y cuando va aumentando el grado va siendo más sintomática y muchas veces hay que hacer tratamientos quirúrgicos que pueden incluir el uso de tubo de Montgomery, que es un tubo en T, o una traqueostomía o una reconstrucción laringotraqueal.
Bueno, aquí se ven las imágenes de estenosis subglótica, de menor grado del lado izquierdo, pero fíjense del lado derecho que tiene una obstrucción casi completa de la subglótica. Bueno, una clínica similar a la estenosis subglótica la genera el angioma subglótico, pero bueno, el angioma subglótico suele asociarse a otro tipo de angiomas en el resto del cuerpo, sobre todo cutáneo, en un 60% de los casos. Se manifiesta en chicos menores de 2 años y tienden a involucionar los angiomas por lo general. Es bastante característico que mejoran con corticoides y depende del grado pueden requerir algún tipo de cirugía, sobre todo de cirugía láser cuando están obstruyendo la vía aérea de forma importante. Bueno, aquí se ven imágenes de angioma subglótico, la imagen endoscópica de la izquierda, y sobre la derecha un nenito con angioma subglótico, pero que tiene además angioma facial, o sea, como sospechamos un angioma subglótico, tenemos que revisar bien al chico porque muchas veces, como decíamos, tienen angiomas cutáneos. Bueno, las membranas laringeas, como se encuentran en el plano glótico, impiden que las cuerdas vocales se cierren bien, entonces lo que van a generar es un llanto áfono. En este caso plantea un diagnóstico diferencial sobre todo con la parálisis de cuerda vocal, que realmente se termina diagnosticando cuando se hace la endoscopía laringea. La mayoría de las veces son glóticas en el tercio anterior de las cuerdas vocales y muchas veces requieren cirugía, ¿no? Bueno, aquí se ven imágenes de membranas laringeas. Fíjense en la de abajo cómo se ven las cuerdas vocales, que en el tercio anterior de las cuerdas vocales están unidas por una pequeña membrana. Bueno, con respecto a los papilomas laringeos, hay que aclarar que es el tumor benigno más frecuente de la laringe. Están muy vinculados con el HPV, las cepas 4, 6 y 11. Hay dos formas, la forma juvenil y la forma adulta. La forma juvenil es muy recidivante, pero no maligniza, mientras que la forma adulta es menos agresiva, pero puede malignizar. Es más común en varones y depende de dónde se encuentren los papilomas, pero suelen comenzar en la glotis, por lo cual suelen dar disfonía de entrada. Bueno, aquí vemos imágenes de papilomas laringeos de distinto grado. La imagen de abajo a la derecha es un papiloma en cuerda vocal derecha, en el tercio posterior. Fíjense en la imagen de arriba, casi obstruida la glotis con papiloma. La imagen de arriba a la izquierda también. Bueno, son patologías que hay que tenerlas en cuenta y tienen una característica aframbuesada. Cuando se ve es muy característico, como un racimo. Bueno, vamos saliendo un poco de la laringopatía congénita y empezamos con otras patologías. En los chicos se destaca la laringitis subglótica o el cruz viral o el falso cruz, que se ve en niños por lo general menores de 2 años de edad. Genera la típica tos perruna o tos de foca porque se inflama la región de la subglotis por debajo de las cuerdas vocales, que como decíamos antes es el sitio más estrecho de la laringe en los chicos, pero no suele haber disfonía, es más característico de este tipo de tos. Hay que preguntarle a estos nenes si estuvieron intubados o estuvieron en unidad de cuidados intensivos, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con una estenosis que se genera en algunos nenes que estuvieron intubados por muchos días. El tratamiento del falso cruz es básicamente los corticoides y la nebulización con suero fisiológico, a la cual se le puede agregar budesonide en altas dosis. Algunos casos severos pueden requerir internación e incluso intubación. Bueno, vamos a hablar de cáncer de laringe, que es una patología muy importante. Es el carcinoma más frecuente de la vía aérea después del cáncer de pulmón.
el rango etario más frecuente es entre los 50 y los 70 años, pero también se ve gente más joven. Hay una incidencia un poco mayor en los varones, está muy relacionado con el tabaco, sobre todo los tumores glóticos. El alcohol es otro factor importante, sobre todo en los tumores supraglóticos, del seno piriforme. Participan también factores genéticos, participan también factores ambientales, pero estos son los factores predisponentes más importantes. Anatomopatológicamente, la estirpe más frecuente es el carcinoma epidermoide. También hay otras formas más raras como los sarcomas, los adenocarcinomas, pero son más raros. Casi el 98% son carcinomas epidermoides con distinto grado de diferenciación. Es muy importante saber cuáles son los síntomas iniciales, porque es una patología que varía mucho el tratamiento y su resultado según cuándo la diagnostiquemos. Los síntomas iniciales suelen ser cuando el tumor es glótico, o sea, cuando empiezan las cuerdas vocales, va a dar disfonía de entrada, mientras que cuando la localización es supraglótica, o sea, lo que es bandas vesiculares, o epiglotis o repliegues aritmioepiglóticos, por lo general va a dar disfagia, que es el síntoma fundamental, la disfagia, pero también carraspeo, una voz gutural, una voz de papa, esto en las lesiones más avanzadas. Cuando la lesión es subglótica suele dar síntomas muy tardíos y el síntoma fundamental es la disnea. Bueno, aquí se ven algunas imágenes endoscópicas de tumores glóticos. Como podemos ver en la imagen de arriba a la derecha, vamos a ver en la cuerda vocal izquierda engrosada, con un aspecto empedrado, a diferencia de la otra cuerda vocal. En las otras imágenes van a notar los tumores en las cuerdas vocales, y como pueden verse, siempre que uno vea una simetría, una cuerda vocal en un paciente fumador, y sobre todo con una disfonía que es de larga data, siempre hay que hacer una biopsia. Es preferible hacer una biopsia de más y no comprometer la vida del paciente. Cuando vemos una simetría o cuando nos da duda, siempre es preferible hacer una microcirugía de laringe y una biopsia para mandar a analizar eso, porque eso cambia radicalmente el pronóstico de esta patología. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de tumores supraglóticos, como ven en la imagen de arriba a la derecha, que prácticamente no puede verse la luz laringia porque hay una masa que la tapa desde arriba. Luego en la imagen de arriba a la izquierda se ve la epiglotis y el repliegue epiglotico con un tumor sobre el lado derecho que se extiende hacia el repliegue gloso-epiglótico. Estos tumores generan siempre disfagia de entrada, con una voz normal al principio. Por supuesto, cuando van creciendo terminan generando los otros síntomas, sobre todo disnea y disfonía. Pero hay que prestar atención a los síntomas iniciales. Como los tumores son grandes, terminan siempre dando, por supuesto, disnea. Pero estos tumores supraglóticos comienzan dando carraspeo y disfagia. En la imagen de abajo se ve un tumor subglótico, se ve una imagen arborescente abajo de las cuerdas vocales, en la cuerda vocal izquierda, de color amarillenta. Estos tumores suelen generar disnea y dan síntomas tardíos. Se destaca a nivel subglótico, que es un poco más frecuente que ocurra los sarcomas a expensas del cartílago cricoide. Bueno, con respecto al tratamiento del cáncer de laringe, el mismo depende del estadio, de la localización y del estado general del paciente. En los tumores chiquitos, en el estadio 1, muchas veces se hace radioterapia exclusivamente o microcirugía exclusivamente, o ambos, pero el pronóstico suele ser bueno. Esto depende un poco de la localización y de los factores que mencionaba antes.
En el estadio 2, que es cuando toma dos regiones de la laringe, se plantea la posibilidad de realizar una laringectomía parcial, que implica la utilización de una traqueostomía transitoria, que luego se va a cerrar, pero el paciente luego va a seguir respirando con su laringe, sin una traqueostomía definitiva. También se puede analizar con el tratamiento quimio-radiante si esto no es posible. Ya en los estadios más avanzados, sobre todo en el estadio 3, existe la posibilidad de realizar una laringectomía total, cuando ya no puede preservarse esa laringe. En los tumores glóticos se entiende por estadio 3 cuando hay parálisis de la cuerda vocal, o sea, como están tomados los músculos intrínsecos de la laringe. Hay que entender el concepto de cómo se hace una laringectomía total, el paciente queda con una traqueostomía definitiva. Esto puede acompañarse o no con vaciamiento ganglionar. Depende, por supuesto, si el paciente tiene una metástasis ganglionar, y también depende de la localización, porque los tumores supraglóticos, por lo general, suelen tener más metástasis ganglionares que los glóticos, y a veces se hace el vaciamiento ganglionar por más que no tengan ganglios, porque es muy frecuente la diseminación de los ganglios en este tipo de tumores. En el estadio 4, que significa que el tumor excedió la laringe y ya pasó a los órganos vecinos, se puede plantear realizar una cirugía de rescate o tratamiento quimio-radiante.